Pineda desde la Diroes. Vamos a conversar ahora a las 7:22 de la mañana con el doctor David Lobatón, abogado constitucionalista. Él es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, doctor Lobatón? Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, de seguro usted ha podido analizar algunos argumentos esgrimidos por quienes han respaldado o quienes han votado en favor de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, o sea, que se restituya los efectos del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. ¿Tiene para usted, desde el punto de vista constitucional, respaldo esta decisión? Bueno, primero creo que hay que esperar y tener un poco de paciencia para esperar la publicación del fallo, ¿no? Ayer hemos sabido la decisión, pero no el texto de la sentencia, ¿no? Que ha sido por una estrecha mayoría. Pero a tu pregunta, yo me remito a lo que en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una resolución que se llama Resolución de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias de la Corte del 30 de mayo del 2018, mencionó en relación al control de convencionalidad de estos indultos humanitarios y determinó que era mejor, ¿no? Digamos, bajo determinadas circunstancias, que se adoptaran otras medidas diferentes al indulto, ¿no? Para cautelar ciertamente la vida e integridad de la persona, en este caso del señor Fujimori. Entonces, visto desde esa perspectiva, que fue la perspectiva que adoptó ya la Corte Suprema en sendas resoluciones posteriores a ese fallo de la Corte, creo que no tendría sustento constitucional, ¿no? Pero vuelvo a repetir, creo que hay que esperar el fallo de los próximos días, ¿no? Ahora, se habla mucho de las decisiones que pueda tomar el presidente Pedro Castillo y hay, digamos, posiciones distintas, ¿no? Ayer conversábamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiol, y él decía, no, el presidente no tiene facultades para revocar este indulto. Hay opiniones que indican que sí. Desde su análisis, ¿es posible? ¿El presidente Castillo tiene la potestad de revocar este indulto? Mire, yo creo, Jorge, que no solo no es posible, creo que no es conveniente, ¿no? Esto ya se ha judicializado tanto a nivel nacional. La Corte Suprema anuló el indulto el 2018-2019 en esta resolución número 10, que entiendo yo, es la resolución que ha dejado sin efecto el habeas corpus declarado fundado por el Tribunal Constitucional, la resolución número 10 de septiembre-octubre del 2018, que fue confirmada luego por una segunda instancia de la Corte Suprema. Y ahora el Tribunal Constitucional ha anulado esa decisión. Lo que corresponde ahora es esperar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me imagino se dará en las próximas semanas, porque el 147 periodo de sesiones de la Corte es a partir de la próxima semana y hasta el 8 o 9 de abril. Entonces yo creo que la Corte va a tener la oportunidad pronto de pronunciarse sobre este tema. Y por tanto, creo que es mejor para todos que este tema siga en ese cauce jurisdiccional, primero nacional y ahora interamericano. Entonces, doctor Lobatón, en concreto, ¿no? ¿Un organismo supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí puede revertir este fallo? ¿Puede ordenar que no se cumple el fallo? Bueno, Carlos, ya lo hizo, ¿no? O sea, ya lo hizo el 2018 con el indulto de la Resolución Suprema del 2017, ¿no? Y además dijo otra cosa, Carlos, dijo que ese tipo de indultos por razones humanitarias podían ser sometidos a control de convencionalidad, que es un recurso muy parecido, para que los oyentes nos entiendan, a un control de constitucionalidad. ¿Correcto? Dijo que se podía someter a ello. Y dijo además, porque estuve revisando la resolución antes de la entrevista, que el propio Estado peruano había dicho en 2018, en defensa de esta resolución, que era mejor que hubiese un control a nivel nacional, cosa que en efecto la Corte permitió, y eso fue el motivo de las sentencias de la Corte Suprema. Entonces, a tu pregunta, sí, por supuesto, ya lo ha hecho, y creo yo además que ahora la propia Corte lo va a hacer en forma directa y ya no va a remitir a sede nacional, porque en este caso se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional que anula la sentencia o decisión de otro máximo tribunal como la Corte Suprema. Una aclaración. Ahora, hay diversas interpretaciones de esta decisión del TC, sobre todo en el hecho de que ya el señor Fujimori pueda salir en libertad o
esperar justamente esta decisión del organismo supranacional. ¿Cuál es su punto de vista respecto de esta interpretación que se ha hecho? No, bueno, creo que las decisiones de un organismo supranacional en su momento se van a conocer y se va a emitir, pero mientras tanto las decisiones jurisdiccionales de órganos nacionales se tienen que cumplir, sean cual sean. Entonces, digamos, entiendo que hay que esperar el que se publique el fallo, que el tribunal notifique a las partes, ¿no? Todo ese trámite procesal que se tiene, y luego de eso tendrá que tener eficacia la sentencia del Tribunal Constitucional bajo comentario. Me imagino que en las próximas semanas la Corte Interamericana se podrá pronunciar y pasará lo mismo, Carlos, como sucedió en el 2018, ¿no? El señor Fujimori estuvo libre unos meses, ustedes recordarán, y luego fue anulado el indulto y volvió a prisión, ¿no? Eso, y el tema de los plazos, ¿en cuánto tiempo se puede pronunciar la Corte Interamericana y cuánto depende, digamos, el interés del gobierno? Es decir, ¿necesita un procurador que se dedique a seguir el caso en la Corte Interamericana o la Corte actúa, digamos, ya de manera, digamos, por iniciativa propia, directa, de oficio? Iniciativa propia. A ver, sí, es interesante la pregunta porque se va a producir algo peculiar, ¿no? Quien tiene que defender el fallo es el abogado o los abogados o abogadas ante la Corte Interamericana del Estado peruano. Y esos abogados forman parte de la Procuraduría del Estado, que hacen parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, el gobierno ya adelantó opinión en relación a este fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, es difícil pensar que estos abogados van a defender el fallo, ¿no? Y ahí se produce una situación peculiar que la Corte Interamericana tomará en cuenta. Sobre el plazo que usted me pregunta, lo comentaba, el 147 periodo de sesiones de la Corte comienza la próxima semana, el 21 de marzo, y va hasta el 8 de abril. Y entiendo además, por redes sociales, he sabido que las víctimas han presentado ya un recurso ante la Corte Interamericana, como pasó en 2017-2018, entonces me imagino que la Corte le dará prioridad a esto y vuelvo a repetir, en las próximas semanas, o el mes de abril, digamos, podremos tener ya una decisión de la Corte Interamericana sobre este tema, que no es necesario que se haga un nuevo proceso, etcétera, porque todo esto se ve en el marco del cumplimiento de las sentencias en dos casos ya emitidos, ya dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana, el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta. Doctor Lobatón, permítame también consultarle sobre si es que se cumplen las condiciones para un indulto al condenado Antauro Humala. Bueno, es otro caso, pero si mal no recuerdo, Carlos, en el Perú hay una legislación que prohíbe los indultos en caso de secuestro, ¿no? Y uno de los delitos por los cuales fue condenado el señor Antauro Humala es secuestro, entonces en principio no corresponde, ¿no? Estoy viendo en imágenes un documento que parece ser corrobora lo que yo estoy señalando, ¿no? Sí, efectivamente, es un documento de la Comisión de Gracias Presidenciales, lo leemos, se señala justamente que está condenado a 19 años de pena privativa de la libertad y luego de realizarse el análisis de los supuestos especiales y condiciones señalados en el artículo del Decreto Supremo, se advierte que no cumple con ninguno de los supuestos señalados en la normativa existente, ¿no? Eso es lo que establece. Sí. Y en realidad es también algo que hay que analizarlo en su momento, ¿no? Que es las condiciones o el contexto en que se otorgó el indulto al señor Fujimori a fines de 2017 y que es la validez de ese indulto que ha revivido esta sentencia del día de ayer del Tribunal Constitucional. Eso también me imagino que será materia de discusión cuando haya... Me imagino que la Corte convocará una audiencia pública para que este tema se debata ante el Pleno de la Corte Interamericana. Doctor, muy concreto, por favor, en dos palabras, esta situación que ha anunciado el presidente de acudir a la CIDH, ¿no generaría una situación, diríamos, muy particular o sui generis de ir Estado contra Estado? Sí, es lo que le acababa de señalar, Carlos. Sí, es una posición incómoda, diría yo, que se pone el Estado peruano. Pero bueno, yo creo Estado, de Procuraduría, lo que haría en todo caso es invitar a los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de este fallo para que en todo caso tengan la potestad y el derecho, creo que lo tienen,
de sustentar su fallo ante el órgano de justicia como la Corte Interamericana, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su comentario y análisis esta mañana, doctor Lobatón. Muy buenos días. ¿De qué? Hasta luego. El doctor Lobatón, Sí. Jorge, es además asesor de la Fundación para el Debido Proceso, es abogado constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad